vamos a conocer un poco sobre lo que es Luis, que es un servicio que provee Microsoft, más que todo hace parte de los servicios cognitivos de Azure, ¿verdad? Entonces, en lo que se basa o lo que es Luis como tal, es una API que aplica inteligencia de aprendizaje automático para poder personalizar el texto conversacional que un bot, porque esto está más que todo enfocado a implementarse o ser consumidos por bots, y que este bot sea capaz de emplear un lenguaje natural en una conversación con un usuario. A ver, para realizar esto, pues Luis, el servicio como tal, se basa en una serie de aspectos. Aspectos que tienen que ver con el texto, y cuando me refiero a texto estoy diciendo la entrada que le hace el usuario, ¿verdad? Para poder predecir pues el significado general del usuario, o sea, qué le está queriendo o qué intención está queriendo tener el usuario en la conversación. De esta manera, él extrae la información pues más, que es la más relevante y detallada de la entrada del usuario para poder interactuar de una manera más natural con él. Entonces, para que la inteligencia artificial de Luis comprenda el lenguaje, se basa en, primero, en el enunciado como tal, que es de entrada del usuario. Luego, tiene que identificar la intención o intenciones que pueda tener el usuario con la entrada que ya realizó, ¿sí? Luego, identifica las entidades que existen dentro de ese enunciado. Entonces, en base a esto, él ya es capaz de conocer qué intención tiene el usuario y poder dar una respuesta más natural a esa entrada. Vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, imaginemos que el usuario ingresa a un chatbot, le ingresa el siguiente enunciado que dice que quiere reservar 2 boletos en un vuelo a Madrid para la víspera de Año Nuevo. Lo primero que deberíamos nosotros hacer es evaluar la expresión, buscar elementos claves dentro de ella. Primero, hay que determinar cuál es la intención que está teniendo el usuario. Entonces, claramente en la entrada del usuario se ve que este quiere reservar un vuelo, ¿sí? Entonces, esta podría ser una intención y podríamos declarar la misma como una intención para reservar un vuelo como tal, ¿sí? Ahora, las entidades no son solo palabras o frases, sino también representan datos que pues ayudan a proporcionar un contexto específico para la entrada del usuario. De esta manera, ayudar al algoritmo a poder identificar con una mayor precisión qué intención está teniendo realmente el usuario. Ahora, vamos a continuar acá y vamos a ver cómo podemos crear un recurso de un servicio de Luis en Azure. Bueno, entonces, una vez ya estemos dentro de nuestra plataforma de Azure, en el portal, vamos a crear un recurso de Luis. Entonces lo buscamos en la market que se nos ofrece como Luis y tendría que aparecer acá. Bien, vamos a darle crear, vamos a llenar estos datos, vamos a colocarle un nombre, vamos a ponerle así, vamos a ver, vamos a ponerle. Vamos a poner la ubicación del servidor. Creo que esa es la más cercana a la tarifa. Revisar y crear. Crear.
Esperamos a que termine de hacer la implementación. Acá solo es de esperar que la implementación termine y podremos acceder al recurso como tal. Bien, acá nos dice que ya podemos ir al recurso. Lo tenemos acá. Bien. Entonces, una vez que estemos acá, directamente yo podría agregar acá. Vamos a acceder al portal de Luis. ¿Sí? Entonces, acá voy a iniciar sesión con mi cuenta. Bueno, una vez entra acá, pues me va a pedir que seleccione una suscripción. En este caso voy a cambiar acá. Vamos a ver si... vamos a cambiar acá a esta. Bien, ahora selecciono mi suscripción. Creo mi recurso. Selecciono el servicio que anteriormente había, o el recurso que había levantado anteriormente en Azure. Aparecen las especificaciones, todo allá. Bueno. Entonces voy a crear una nueva. Le vamos a llamar bot de fotos. Vamos a ponerle así para mientras. Bien, le vamos a poner que detecte. Vamos a ver español. Vamos a ver. Haremos una descripción. Seleccionamos y bueno, está empezando a crear. Bien, acá pues es un pequeño tour que nos muestra de lo que podemos hacer acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir acá. Tenemos, vamos a traducir esto para que se entienda un poco mejor. Va. Habíamos hablado anteriormente en el video de que cuando el usuario pues, nos da una entrada, tenemos que nosotros identificar qué intenciones hay en esa entrada y pues qué entidades también pueden existir, ¿verdad? Acá yo puedo, esta viene por defecto, esta que se llama, en inglés sería none y ninguno obviamente porque traducí lo que es la página. Pero vamos a empezar a crear un par de intenciones como tal. Vamos a hacer una que diga saludar, por ejemplo. O salud sería. Sí. Entonces acá pues vamos a empezar a agregar como unas entradas que podría el usuario hacernos, ¿verdad? Entonces esto con el motivo de preparar a la inteligencia artificial para poder hacer match. Entre más agreguemos, pues mejor, ¿verdad? Para que él pueda hacer match y reconocer lo que el usuario real nos está pasando. Entonces, por ejemplo, una básica para saludar. Hola, hey, ¿cómo estás? Gusto de verte. ¿Qué tal estás? Espero estés bien. Vamos a ver una hi, por ejemplo, que sería en inglés. Saludos. Te mando un fuerte abrazo. También puede ser una manera. Bien, entonces vamos a regresar acá. Y ya tenemos eso. Ahora vamos a agregar otra que diga, vamos a ver, buscar imágenes. Así. Vamos a ver, a veces se cuelga un poco. Vamos a recargar. No pasa nada. Entonces, vamos a ver acá. Ahí está. Ya tenemos. Acá pues vamos a ver algunas que puedo hacer. Por ejemplo, algunos ejemplos de entradas al momento de buscar una imagen. Por ejemplo, muéstrame imágenes de bebés, por ejemplo. Busca imágenes de carros. Quiero buscar una imagen de perros labradores. Muéstrame imágenes de
personas sonrientes. Deseo buscar imágenes de la playa, por ejemplo. Otra, vamos a ver, busca imágenes de pastores alemanes. Encontrar imágenes de autos. ¿Sí? Bien, entonces podríamos dejarlo así. Vamos a ir ahora acá a las entidades y pues vamos a agregar una nueva entidad. Entonces acá vamos a agregar una entidad. Esto en el tipo lo vamos a dejar que sea de Machine Learning, ¿sí? Para que entienda mejor el contexto. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, una entidad podría ser, por ejemplo, animales. Vamos a poner una así. Y podemos agregar otra entidad que se llame, no sé, vamos a ponerle personas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a venir ahora acá a las intenciones, acá. Y por ejemplo, acá donde tenemos esto, pues sería un animal, ¿verdad? Esto también sería un animal. Acá pues personas, animales. Acá sería personas, ¿sí? Entonces vamos a agregar, por ejemplo, otras intenciones. Por ejemplo, publicar imágenes, ¿sí? Le podemos decir así como, por ejemplo, realiza un post de esta imagen, ¿sí? O también publicar, mejor, compartir esta foto. Puedes publicar esta imagen. A ver, comparte esta foto en Twitter. Realiza una publicación. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a agregar ahora otra intención. Por ejemplo, dejémoslo ahí para mientras. Bueno, lo vamos a dejar ahí para mientras. Ahora, voy a traducir un poco esto para que entendamos. Acá tenemos algo que se llama dominios prediseñados. Bien, esto funciona, por ejemplo, antes de implementarlo, pero lo que hace acá es que tenemos algunas entidades e intenciones ya preestablecidas. Entonces esto, por ejemplo, nos dice que nos puede servir este dominio para envío de mensajes y realización de llamadas telefónicas. Si tuviéramos un bot, el cual estuviera enfocado a esto, esto contiene una cantidad bastante grande de opciones o intenciones y entidades también que podemos agregar de una vez a nuestro algoritmo para que se entrene específicamente en este ámbito, o sea, al momento de comunicarse una llamada telefónica y sea capaz de identificar las posibles entradas o frases o oraciones que el usuario pueda transmitirle y ser capaz de reconocerlas y de esta manera pues tener una conversación más natural, ¿verdad? Una respuesta más natural. Pero lo vamos a ver después. Ahora vamos a entrenar nuestro modelo como tal. Vamos a entrenar acá. Pues aquí está aplicando lo que es el entrenamiento, ¿verdad? Está en progreso, solo es de que esperemos que finalice. Vamos a ver acá. Podemos recargar acá para ver cómo va. Veamos, todavía está. Vamos a ver, ahí está. El entrenamiento está completado. Ahora, vamos a ir acá donde dice test. Pero antes, por ejemplo, antes que mencionemos esto, acá en gestionar tenemos los recursos de Azure. Entonces, acá tengo yo ya, como esta es una API, ¿verdad? Tengo varios endpoints que yo puedo utilizar para agregar, obviamente, a lo que es algún desarrollo que yo tenga
de algún proyecto, ¿verdad? En este caso acá hay una cosa que dice, se llama prueba, en donde yo puedo escribir expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos una que diga, hola, gusto en saludarte, por ejemplo. Entonces, ahí me está indicando que tiene una probabilidad de, o sea, un match, una puntuación de 0. Dejémoslo en 0.60 si lo aproximamos. Y si le damos inspeccionar, podemos ver cuál es la intención, ¿verdad? A la que lo está asociando. A la de saludar, que fue la que nosotros creamos. Por ejemplo, yo pongo hola. Va a tener una intención, bastante, o una puntuación bastante alta, ¿sí? Porque está haciendo match directamente con una intención que agregamos a su base de conocimiento y que él es capaz de detectar. Por ejemplo, si le decimos, busca una imagen de perros, por ejemplo. Entonces acá hace match ya no con, por ejemplo, con lo que tenemos de, no con saludar, no, que lo hace match con la intención de buscar imágenes. Y tenemos acá porcentajes de, por ejemplo, de el match que está haciendo con el resto de intenciones. Podemos ver de que obviamente en publicar imágenes y en saludar tiene un porcentaje muy bajo, ¿sí? O sea que no está asociando esas intenciones a esa expresión. Ahora, por ejemplo, si le ponemos algo que nada que ver, así como que tengo hambre. Entonces, por ejemplo, acá voy a agregar, antes de acá, bueno, aquí me faltó agregar algo. Lo voy a agregar acá, justo en la expresión ninguno. Por ejemplo, acá, cosas que no tengan nada que ver. Por ejemplo, tengo hambre, quiero una pizza, no sé, otra que diga estoy cansado. Va. Y ahora, entrenémoslo rápidamente. Veamos cómo va acá. Ahí está. Bien, por ejemplo, si ahora yo le digo tengo hambre, ¿sí? Ahí tengo. Hace match con esta de que le agregamos de none, que es como que ninguno, que es como algo que está, es una intención como que no tiene mucha relación con nada. Entonces por eso siempre está por default. Y ahora veamos los dominios predeterminados. Por ejemplo, estos están en inglés si no estoy mal. Vamos a ver. Veamos alguno. Este de informes y pronósticos. Vamos a añadir este dominio. Bien. Tenemos el dominio añadido. Ahora tenemos que entrenar como tal. Esto puede tardar un poco porque es una cantidad muy grande me entiendo más rápido, de intenciones y entidades. Ahora, vamos a venir acá. Pero antes miremos las entidades que tenemos ahora. Tenemos, por ejemplo, la condición del tiempo. Bien, en entidades. Y en las intenciones, veamos, por ejemplo, acá tenemos alguno. Va. Por ejemplo, yo le puedo decir acá algo como, ¿cuál es el mes más caluroso? Entonces, automáticamente, él ya, como tiene identificado sus entidades ya dentro de las intenciones, o sea, de las oraciones, posibles oraciones que tiene de ejemplo, es capaz de hacer un alto nivel de match con, vean, con la que dice, con la entidad, o con la intención, mejor dicho, checar el tiempo. Entonces, acá yo puedo jugar con esto. Por ejemplo, podría poner otro. ¿Cuáles son las mejores condiciones del tiempo? Por ejemplo. Y de igual manera, ahora me está arrojando otra intención diferente, que no es la que estoy ahorita. A ver, que es esta de acá. ¿Sí? Que tiene más match con esta de acá. Entonces, acá esto me aporta, pues, mucho,
mucha valor agregado al momento de implementar esto, por ejemplo, en algún bot que lo tenga yo destinado, por ejemplo, a darme predicciones del tiempo, pues esto está genial, porque acá hay una cantidad, si analizamos, miren, de entradas posibles que ha hecho. Acá, miren, hay un montón, tenemos un montón. Entonces, la probabilidad de que mi algoritmo sea capaz de sostener una conversación en lenguaje natural es muy alta, ¿sí? Y pues obviamente siempre eso va a añadir un valor agregado, obviamente, al usuario como tal, que es el que recibe el feedback usualmente cuando interactuamos con un bot, ¿verdad? Porque hay bots que son muy buenos y hay bots que son muy malos, ¿verdad? Que es... hay que ser muy específicos con ellos para que nos entiendan. Y con esta herramienta, pues nosotros podemos ahorrarnos pues, esa parte. Bien, entonces esta sería mi explicación de lo que es Luis. Por ejemplo, acá, miren, tengo preguntas como qué temperatura o qué tiempo hace en tales lados. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar qué tiempo hace en Jutiapa, por ejemplo. ¿Ven? Entonces acá tiene un alto nivel de match, ¿sí? Entonces acá cuando inspeccionamos podemos ver las intenciones y podemos ver en cuáles pues está teniendo un más nivel de porcentaje, ¿verdad? De identificarlas. Bien, entonces esto sería todo.